Así que damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Yo quiero predicar la palabra en esta mañana y quiero hablar de pensados para crecer. Déjeme decir algunas cositas antes de comenzar formalmente con el mensaje. Este es una serie de mensajes acerca de la carta a los Efesios. Escúcheme bien, porque nos va a acompañar la carta a los Efesios por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos aprender. Si hay una carta de las del apóstol Pablo que nos ayuda a crecer y a madurar como individuos y como iglesia, es la carta a los Efesios. Esto es una carta muy especial y tenemos que entender que las cartas que enviaba Pablo tenían un propósito muy específico de ayudar a la iglesia. Y la carta a los Efesios se piensa que era una carta que enviaba Pablo o que había enviado Pablo como una carta circular, o sea que no solamente era para los que estaban en Éfeso. Se piensa que la carta a los Efesios era una carta que iba corriendo por diversas iglesias, así que estaba pensada en bendecir a toda la comunidad de iglesias que estaba cercana. Así que si era buena para aquellos hermanos, es buena para nosotros hoy también, porque estaba hecha para aprender a vivir en Cristo y que a la vez viviéramos en comunidad en Cristo. Así que la carta a los Efesios nos va a acompañar. Es una carta corta que tiene 6 capítulos y que yo le invito, mi hermano, a que usted en su casa la lea, que con calma vaya leyéndola. Vamos a hacer muchas cosas alrededor de la carta a los Efesios, así que yo le invito a que la lea. Saque un tiempo y lea la carta a los Efesios para que podamos crecer juntos en esta experiencia. Yo quiero leer en Efesios 1, del versículo 3 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Cuando nosotros comenzamos a leer una carta, las primeras líneas de esa carta nos revelan bastante cuál es el propósito de esa carta, qué es lo que nosotros vamos a aprender. Y Pablo, antes de comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer, escuche bien, antes de Pablo dar instrucciones, antes de Pablo decirle no hagas esto o haz aquello, y esa carta tiene muchas instrucciones, antes de él explicarle a la gente cómo vivir, Pablo se concentra en lo que debemos ser. Vuelvo, antes de decirnos qué hacer, Pablo nos dice qué ser o quién es ser. Porque más importante que lo que tú hagas es lo que tú eres, porque tus acciones van a ser reflejo de quién tú eres. Voy a repetir otra vez. Tus acciones son el reflejo de lo que tú eres. Porque yo puedo hacer algo, pero cuando yo soy algo, por consecuencia mis acciones responden a lo que yo soy. Es parte de mi naturaleza. Es parte ya de mi forma de ser, de mi instinto. Entonces, lo que hace Pablo en esta etapa inicial de esta carta es tratar de definir nuestra identidad en Cristo. Nosotros somos un pueblo elegido por Dios. Mire qué importante, porque Pablo lo que hace es que empieza a explicarnos quiénes somos. Y aunque Pablo no menciona la palabra iglesia hasta bastante después, en el versículo 22, cuando él empieza a hablar de las iglesias, Pablo está describiendo la esencia de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y cuando nosotros hablamos de madurar, de crecer, nosotros tenemos que pensar quiénes somos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Yo quiero saber quién soy en Cristo.
Entonces el crecimiento espiritual de nosotros como individuos y como iglesia comienza cuando yo comprendo que yo soy parte de un pueblo elegido por Dios. Yo soy parte de un pueblo elegido por Dios. Yo no soy cualquier persona, mi hermano. Yo soy parte de un pueblo elegido por Dios. Y Dios me eligió para cumplir con su propósito. Y de ahí es que brota todo lo demás. Cuando yo estoy claro de quién yo soy. Y oiga, mi hermano, por ahí hay mucha gente que menciona a Dios. Qué bueno que mencionen a Dios. Por ahí hay mucha gente que habla de Dios. Pues qué bueno. Pero lo más importante es quién yo soy en Dios. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero si yo no tengo una identidad forjada y formada en Dios, yo voy a estar bandeándome de lado a lado. ¿Cómo tú sabes cuando hay algo que no responde a tu identidad? Cuando tú estás claro de quién tú eres, cuando tú estás claro de lo que tú eres, cuando tú estás muy claro de cuál es tu identidad. Necesitamos una identidad firme. Tú y yo necesitamos tener una identidad firme. La razón por la cual mucha gente no crece es porque no están claros de cuál es el propósito de ellos. Mi hermano, y nosotros estamos para crecer. Estos meses los vamos a dedicar a pensar en crecer. Y ojo que yo no estoy hablando de crecer en número, yo estoy hablando de crecer. Crecer, yo madurar, yo profundizar, yo estar firme. Porque mi hermano, yo necesito estar firme. Yo necesito tener una vida sólida en Dios. Yo necesito formar mi identidad como cristiano, como hijo de Dios, como servidor de Jesucristo. A mí me llama la atención cuando uno ve que Pedro, cuando estaba, después que arrestan a Jesús, a Pedro ya lo reconocen. La forma en que se expresaba lo alineaba a un grupo y ellos dicen, este tiene que ser de aquellos que estaban con Jesús. Cuando la gente habla contigo, yo no quiero, esta no es una idea para que te sientas mal, pero yo quiero que te hagas la pregunta, cuando la gente habla contigo, ¿qué siente? ¿Qué escucha? ¿A quién ven? Y si la respuesta, no es para que me la digas, pero si la respuesta es que no ven a un cristiano, yo no quiero que te sientas mal, yo quiero que endereces tu rumbo. Y que la gente pueda ver en ti a alguien que Dios está formando. Porque lo más maravilloso del mundo es que la gente pueda ver que Dios está haciendo algo contigo. Lo más maravilloso del mundo es que la gente pueda ver que Dios está haciendo algo en tu corazón. Entonces yo repito lo que decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Dice, pastor, para ti es fácil, que eres pastor. Bueno. Mi hermano. Yo me tengo que recordar todo el tiempo quién yo soy. Porque es parte del proceso. Yo soy hijo de Dios primero, antes que ser pastor. Yo soy cristiano antes que ser pastor. Porque mi puesto no me define. Porque el puesto que yo tengo hoy no me define. Lo que me define es mi identidad en Cristo. Porque cuando yo esté en problemas, porque cuando yo esté en situaciones, mi hermano, yo no saco la credencial pastoral. Cuando hay tristezas, cuando hay dolor, cuando hay luchas, yo no puedo decirle al dolor, para afuera que yo soy pastor. En este momento, mientras yo estoy aquí predicando, mi hermano, estamos a la expectativa de la posible muerte de mi papá. Y ayer hablé con él por video, oré por él y estamos a la expectativa. Y le dije a Exarí, yo quiero predicar. Porque lo que yo soy es parte de mi identidad. Y si algo alegraba y alegra a mi papá, es que yo le sirva a Cristo. Entonces,
la identidad es la que impulsa a uno, no te deja de doler. Las enfermedades no te dejan de tocar. Nosotros no tenemos una burbuja que nos impide sufrir el mundo, pero lo sufrimos de manera distinta, porque entendemos que nuestra identidad nos ancla en una realidad distinta. Claro que vienen problemas, claro que viene dolor, claro que vienen pérdidas, claro que vienen enfermedades, claro que vienen situaciones difíciles, pero por encima de todo eso yo he sido elegido para vivir en el propósito de Dios y yo veré el propósito de Dios en mi vida. Yo veré el propósito de Dios en mi vida. Yo veré el propósito de Dios en mi vida, no importa lo que yo esté viviendo, yo voy a ver el propósito de Dios en mi vida. No importa si vienen problemas o dificultades, yo voy a ver el propósito de Dios en mi vida. No importa si vienen situaciones difíciles, esta iglesia va a ver el propósito que Dios ha marcado y ha trazado para ella. Porque nosotros no dependemos de las circunstancias. Y es parte de lo que Pablo dice más adelante en esta carta, que nosotros ya no somos niños. No podemos ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, para aquí y para allá. Nosotros estamos anclados firmes en la realidad de lo que somos. Es Dios quien bendice tu vida. Y ahí está la primera parte de lo que Pablo dice. Nosotros somos quienes somos porque Dios nos ha bendecido. Él lo dice claramente. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces, ¿quién yo soy? Yo soy alguien que Dios ha bendecido ya. A veces estamos esperando las bendiciones de Dios. No. Que Dios ya te bendijo. Que Dios ya te bendijo. Ya Dios está haciendo algo contigo. Ya Dios te bendijo. Y que a eso se le añaden bendiciones todos los días porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Claro que sí. Pero oye, la bendición de Dios ya está sobre tu vida. Dios te ha bendecido. Y esa bendición de Dios consiste en que nosotros podamos entender que Él está con nosotros. La idea de que nosotros tenemos que bendecir al Señor porque Él nos ha bendecido está desde muy temprano en la Biblia. Uno mira el Salmo 103 que leímos al inicio del culto y comienza con esa exhortación: bendice alma mía al Señor, que todo lo que yo soy alabe al Señor, con todo el corazón yo alabaré su santo nombre, que todo lo que soy alabe al Señor y que no se olvide de ninguno de sus beneficios, que no olvide todas las cosas buenas que Dios hace por mí, porque mi hermano, yo he recibido cosas buenas de parte de Dios. Aquel que no ha entendido que Dios ha hecho cosas buenas por él necesita abrir sus ojos. Dios ha hecho cosas buenas por ti, Dios ha hecho cosas buenas por mí. Dios ha hecho cosas buenas por mí. Déjeme explicar esto un momento porque la vida es dura y a veces las personas confunden. Ayer yo veía un video de una persona que decía que él no cree en la intervención de Dios porque su hija murió. Yo no quiero disminuir lo delicado que es esto, mi hermano. Porque nosotros vivimos en un mundo roto. Porque hay cosas que no salen bien. Usted sabe que yo soy muy realista. Porque si yo vengo aquí a taparte la realidad, si yo te vengo a decir nunca nada malo te va a pasar, cuando te pase algo malo, tú me vas a decir embustero. Hay cosas que salen mal. En la vida hay cosas que salen mal. Y él decía, yo no puedo creer en un Dios que interviene porque en mi caso Dios no intervino. Yo prefiero creer en un Dios que no interviene. Yo me opongo a eso, mi hermano. Yo creo en un Dios que interviene. Lo que pasa es que quien tiene la mejor perspectiva es Dios, no yo. Es Dios, no yo. Y claro que en este mundo ocurren cosas dolorosas. Y claro que hay momentos donde nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos. Pero yo no puedo ser arrogante, mi hermano, porque yo no construí el cielo y la tierra. ¿Qué poder tenemos tú y yo en realidad? ¿Cuál autoridad tenemos tú y yo sobre las cosas que funcionan en el mundo, mi hermano? Nosotros estamos en las manos del Señor.
Y nosotros damos gracias a Dios porque Dios ha hecho algo bueno por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios entonces si como quiera ocurren cosas malas, pastor? Dios me amó. Cuando tú miras el cielo y la tierra, en estos días que yo estaba en el avión y miraba por la ventana y veía aquella cama de nubes, y yo veía lo insignificante que son mis capacidades comparado a la naturaleza, mi hermano. Pero ¿qué puedo hacer yo para que eso sea así? ¿Pero qué puedo hacer yo? Yo puse las montañas donde están, yo puse las nubes donde están, No, mi hermano, el sol sale todos los días, quiera yo o no. La naturaleza se mueve a la perfección y no tiene que ver nada conmigo. Entonces, mi hermano, Dios ha puesto todo lo que existe para que yo pueda ver su gloria. El Señor ha sido bueno conmigo ya. Y cuando nosotros vemos esa exhortación constante, Pablo la decía y la decía Pedro, y nos damos cuenta que era como una costumbre. Primera de Pedro comienza con la misma expresión: alabado sea Dios Padre por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos ¿qué? Una esperanza viva. Entonces yo me muevo por esperanza. Lo que me mueve a mí es la esperanza de ver a Dios. ¿Tú te imaginas yo vivir en un mundo en el que yo no puedo ver a Dios? ¿Tú te imaginas yo vivir en un mundo en el que yo estoy resignado a no ver a Dios? No, mi hermano. Yo voy a ver a Dios. Yo voy a ver a Dios obrar. Y si no lo veo de una manera, lo voy a ver de otra. Y quizás no todas las cosas funcionan como yo quiero, pero yo veo a Dios obrando en mi vida, dándome fuerzas en medio de todas las situaciones que se manifiestan. Porque puedo ver la mano de Dios que me carga, que me guía, que me lleva, que me ayuda, que me fortalece. Y cuando tú hablas con otras personas que no tienen a Dios, tú te das cuenta que Dios es real. Cuando tú hablas con otras personas que no pueden enfrentar las dificultades porque no saben cómo obtener fuerzas, porque están desvalidos, porque están tristes y no saben cómo apagar la tristeza. Y lo mejor del mundo, mi hermano, es tú saber que Dios está contigo aún en medio de las lágrimas. Entonces, Dios no solamente te puede bendecir, sino que ya Dios te ha bendecido. Las bendiciones son realidades que ya Dios hizo por ti. Pero esas bendiciones, dice Pablo, que están en los lugares celestiales. Y eso, mi hermano, es una realidad espiritual. Y vamos a ver que Pablo en esta carta habla de realidades espirituales. Lo vamos a ver cuando discutamos el capítulo 6 y que veamos que él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, porque contra huestes de maldad en las regiones celestes. Él dice, hay una realidad espiritual. Tú no luchas contra la realidad física. Tú vives en un mundo físico, pero existe una realidad espiritual que opera dentro del mundo en el que tú te mueves. Lo cual quiere decir, mi hermano, que hay cosas que vienen a tu mente, que hay cosas que vienen a tu corazón, que están buscando desanimarte, que están buscando quitarte la fuerza, que están buscando desenfocarte, que hay tentaciones que vienen a tu vida, que están buscando que tú caigas. Entonces hay bendiciones que están puestas para nosotros y hay también situaciones que se presentan en medio de ese mundo espiritual, mi hermano. Entonces las bendiciones de Dios ya están con nosotros y nosotros obtenemos esas bendiciones a través de Jesús. Todo lo que nosotros tenemos viene de Jesús. Y déjeme decirlo claramente, mi hermano. Yo necesito entregarle mi corazón a Jesús. Quiero ser muy claro, mi hermano. Porque en el camino uno se va dando cuenta, mi hermano, que yo no ayudo a nadie si yo no soy claro y firme. Que la mejor forma de yo ayudarte es diciéndote la verdad. Porque si yo no te digo la verdad, mi hermano, no te ayudo. Y si yo me paro aquí a decir un mensaje motivacional, para eso tú te vas y escuchas a Silverio Pérez. Con todo el respeto de Silverio.
Pero si tú lo que quieres son mensajes motivacionales, tú te metes a tiquetera y buscas el show que te dé la gana. Y ahí vas a encontrar gente que te hace reír, gente que te va a decir lo que tú quieras y que te va a decir que la fuerza está en ti, que tú puedes, que todo lo que tienes que hacer es poner tu mente positiva y todo ese chorro embuste que no ayudan a seguir adelante a uno, mi hermano. Esa es la verdad. Entonces esto no es un mensaje motivacional. Esto es un mensaje que nos dice que yo necesito de Jesús. Solamente cuando yo acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, comienzo a vivir en la vida que Cristo quiere para mí. Por eso Pablo le dice a los efesios, hay que vivir una nueva vida en Cristo. Antes ustedes estaban en delitos y pecados, pero ahora no viven así. Hay que vivir una nueva vida en Cristo. Yo necesito tomar una decisión en mi vida. Y hay gente que dice, lo que pasa, Marcos, es que yo necesito estar bien para vivir con Jesús. No, es al revés. Yo necesito a Jesús para poder estar bien. Esa es la realidad. Tú y yo necesitamos a Cristo, mi hermano. Yo no podría estar aquí si no fuera por Jesús. No podría caminar si no fuera por Cristo. Que Cristo hizo algo conmigo. Que Cristo tocó mi corazón. Y yo no podría dar un paso adelante, mi hermano, si Cristo no estuviera obrando en mí. Entonces yo necesito a Cristo. Todos los días necesito a Jesús. Esto no es algo que yo ya logré. Es algo que estoy logrando todos los días, agarrado de la mano del Señor. Por eso Pablo decía, cuidado, si tú piensas que tú estás bien, ten cuidado que no te cocotes. Porque hay gente que piensa que ya lo alcanzó. No, lo estamos alcanzando. Y aquí hay una frase, esto es vocabulario teológico, pero los estudiosos hablan siempre del ya, pero todavía no. Voy a explicar eso rápido, mi hermano. Permítame ponerme el sombrero de maestro un momento. Hablan del ya, pero todavía no. ¿Qué es eso de ya, pero todavía no? Que yo ya tengo a Cristo, pero todavía me falta alcanzarlo más. Que yo ya experimento el reino de Dios en la tierra, pero todavía me falta experimentar el reino de Dios en su plenitud completa. ¿Cuándo yo experimento eso? Cuando yo llegue al cielo. Entonces yo tengo a Cristo ya, pero todavía sigo alcanzando. Ya, pero todavía sigo, ya, porque cuando tú piensas que ya lo tienes, no, todavía falta más. Te falta alcanzar más. Te falta alcanzar más, hay que seguir caminando hasta lo último, hasta que te quede suspiro en los pulmones. Por eso a mí me gusta esa canción que a veces hemos puesto aquí, que él dice, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí. Porque yo necesito seguir a Jesús, pero es continuamente. Entonces, mi hermano, mis bendiciones provienen del Señor. Y es importante decirte una cosa, no provienen de ti y de mí. Es tentador yo darme la gloria a mí. Es tentador yo decir, porque me fajé, tengo lo que tengo. Gracias a Dios tengo lo que tengo. La gloria es del Señor. La gloria es de Dios. Yo dependo del Señor. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Mi familia se la debo a Dios. Mis pertenencias se las debo a Dios. Mi profesión se la debo a Dios. Lo que hago se lo debo a Dios. Yo se lo debo a Dios. Y cuando la gente ve algo bueno en mí, está viendo que Dios se manifiesta en mi vida. Y a mí me mueve mucho que Pablo dice que Dios pensó en mí primero. Oiga, porque esto le vuela la cabeza a uno, mi hermano. Cuando uno ve lo que dice Pablo, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo.
que cuando tú ves toda esa naturaleza extraordinaria, Dios estaba pensando en ti y en mí. Tú estabas en la mente de Dios. Tú estabas en el propósito de Dios. Entonces, mi hermano, yo tengo que verlo de esta manera. Cuando yo compré mi casa, yo no sabía todas las cosas que yo iba a vivir en mi casa. Pero yo compré mi casa pensando en mi familia. ¿Ves? Tú construyes un lugar, y no digo necesariamente que lo hayas construido, pero un hogar, pensando en lo que va, tú no sabes todo lo que va a vivir. Pero tú estás pensando en ellos. Estás pensando en lo que viene. Y estás planificando. Entonces, cuando tú vas, a aquellos que les gusta tener la casa, tú dices, este rinconcito es para esto. Y este otro va a ser para esto otro. Aquí vamos a ver películas juntos. Aquí vamos a... Mi hermano, tú piensas en cómo vas a vivir. Por eso tú planificas y tú miras hacia el futuro. Tú no sabes todas las cosas que van a pasar, pero tú piensas en lo que puede ocurrir ahí y construyes de acuerdo a esa realidad. Y entonces Dios, cuando estaba construyendo el mundo donde tú y yo vivimos, estaba pensando en ti y en mí. Tú estás en el plan de Dios. Tú estás en el propósito de Dios. Tú no estás aquí al garete, tú estás en el propósito de Dios. Y yo te digo más, si tú estás aquí escuchando este mensaje o tú lo estás escuchando a través de YouTube, es porque Dios pensó en ti. Dios pensó en ti y pensó en mí. Y Dios está interesado en que nosotros vivamos esa realidad. Entonces Él dice que Dios nos escogió. Y vemos una historia larga de gente que Dios escogió. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob, Dios escogió a su pueblo para que su pueblo pudiera ser representativo de aquello que Dios quería hacer con la humanidad. En Nehemías 9:7 dice, tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste por nombre Abraham. Y uno ve la historia de Abraham y se da cuenta de que ese hombre fue un hombre que Dios escogió. Que Dios te separó, que Dios te apartó para Él. Deuteronomio 7 dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Él está hablando de Israel, pero usted y yo podemos ponernos en esa posición. Y saber que Dios pensó en nosotros, que Dios nos escogió. Y entonces Cristo es quien nos da acceso a esa elección que Dios ha hecho por nosotros. Quiere decir que Dios pensó en mí y me hizo parte de su pueblo. Antes de la fundación del mundo, Dios estaba pensando en mí. Y entonces yo tengo que pensar que todo lo que está alrededor mío está hecho pensando en mí. Que todo lo que yo veo está hecho pensando en mí. Las bendiciones que tú tienes en tu vida, mi hermano, vienen de Dios. Vienen del Señor, que lo hizo pensando en ti y en mí. Es lo que decía Santiago cuando decía que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, de lo alto, del Padre de las luces, que no se muda, que no cambia, que no tiene sombra de variación. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que sentirnos seguros en Cristo, porque Cristo ha organizado todo para que yo pueda vivir en Él. Sería bien contradictorio que después de yo haber conseguido una casa y organizado y preparado los lugares y puesto los muebles y las camas y las cosas, nunca nos mudemos allá y que después nunca la disfrutemos. Entonces, si Dios ha preparado algo para ti, ¿por qué no disfrutar de eso que Dios ha preparado para ti? Si Dios tiene un plan contigo, ¿por qué no vivir ese propósito de Dios? ¿Por qué no vivir de acuerdo al propósito de Dios? Si Dios tiene un propósito contigo. Dios pensó en ti. Y lo brutal de esto es que cuando nos tiene aquí, como iglesia,
pensó en cómo nos complementamos, en cómo tú y yo somos mejor juntos que separados, en cómo tú y yo somos mejor unidos que divididos, en cómo las fortalezas tuyas complementan las debilidades mías. Y Dios preparó este lugar también para ti y para mí, para que aquí pudiéramos experimentar su gracia, su gloria, su bendición. Y la forma de experimentar eso es que tú seas santo. Dios quiere que tú seas santo. Yo te dije que este no era el mensaje motivacional, es un mensaje de crecimiento, es un mensaje de madurez, es un mensaje de profundidad. Dice que Dios nos eligió para ser santos, santos. Dios te eligió para ser santos. Entonces, ¿qué significa eso? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Déjame decirte lo que no es ser santo. No es ser perfecto. Porque el problema es cuando tú te metes eso en la cabeza y te equivocas, dice, yo no puedo ser santo. Y nosotros hemos hecho frases que nos alejan de ese propósito. Decimos, no, santo es Dios. La Biblia dice que tú y yo somos santos. Ni que yo fuera santo. Pues sí, es que eres santo. Es que la Biblia dice que yo tengo que vivir en santidad. Tengo que ser santo. Pero pastor, ¿y cómo es eso de ser santos y no perfectos? Mira, lo que pasa es que santo no significa perfecto, significa separado. Significa cuando tú estás separado para Él. O sea, que cuando tú estás santificado es como si Dios estuviera separado para Él. Dios te separó. Y cuando Dios te separa para Él, ya tú eres parte de su propiedad. Vives de acuerdo a lo que Él tiene para ti. ¿Y qué pasa si me equivoco? Pues te levantas, te arrepientes, pides perdón y sigues para adelante. No es para que, ¿verdad?, viva todos los días en pecado. Pero lo que pasa es que cuando yo soy separado en Dios, mi vida va a ir tomando la semejanza de Dios. Si Yamil y yo nos pasáramos juntos todos los días, posiblemente él va a ir adquiriendo frases mías y yo voy a ir adquiriendo frases de él. ¿Le ha pasado? Que usted se da cuenta que usted empieza a decir frases que no eran suyas y de momento las va adoptando. Y de momento usted identifica, eso es de fulano. Cuando yo llegué a la universidad, yo me rodeaba de mucha gente que decían, válgame. Todavía esa gente tan cerca mío, mi hermano. Y el problema es que se formó parte de mí. Y es como, tú no te das dando cuenta, pero tú vas cada vez hablando más. Mire mi hermano, a los puertorriqueños les pasa un fenómeno extraordinario. Van a otro país, usted sabe lo que yo voy a decir, ¿verdad? Le pasa a todo el mundo, me dice, ¿qué? Y de momento uno empieza a hablar en el acento del otro lado. Es bien curioso eso. Es bien curioso. Entonces, ocurre, esta semana yo estaba en Ecuador y yo tengo una amiga que lleva allí 9 años, es puertorriqueña. Y yo la escucho hablar y ya habla con un acento medio ecuatoriano. Y cuando ella me habla, yo sé que es una mezcla. Ahí hay algo de boricua y hay algo de... ¿Por qué ocurre eso? Porque a medida que tú estás en contacto
inevitablemente tú vas imitando. Inevitablemente tú vas imitando. ¿Qué pasaría si tú estás en contacto con Dios todo el tiempo? Que Dios te separó y te dijo, vente negro conmigo. Tú vas a caminar conmigo todos los días. Tú dices, ¿tú vas a vivir en pecado? No, tú vas a vivir de acuerdo al Señor, porque tú estás cerca del Señor, cerca de su presencia, y tú hablas con Él todos los días, y te comunicas con Él todos los días, y poco a poco tú te vas dando cuenta que tu vocabulario cambia, tu forma de vivir cambia, tu forma de mirar la gente cambia, y lo que antes te prendía de medio mariguetazo, ahora lo trabajas de una manera distinta, y ahora miras la gente con amor, y miras la gente con compasión, y ahora te surgen cosas que tú decías, yo no sé de dónde sale esto, pero esto tiene que venir de Dios porque ya no viene de mí, porque Dios te santificó, te separó y te dijo, tú vas a vivir conmigo. Eso es lo que decía Pedro cuando decía, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Así que Dios me ha hecho santo, me separó. Y cuando Él dice que eres sin mancha, es porque así era que se sacrificaban los animales en el Antiguo Testamento. Usted sacrificaba un animal que era sin mancha, sin defecto. Y nosotros estamos en esa misma posición, sin mancha, porque eso es lo que Dios quiere contigo, que tú puedas cada vez parecerte más a Dios. Finalmente Dios dice que somos hijos suyos. Hoy dijimos que estamos afirmando nuestra identidad, quiénes somos, hijos de Dios, para adopción suya, porque Él nos ha adoptado. Y cuando tú adoptas, quiere decir que ya eres parte de la familia completamente. Cambia el apellido, cambia y tú eres parte de la familia. Si algo a mí me gusta del Evangelio es que somos la familia de la fe. Y de las cosas más bonitas es adoptar gente dentro de la familia de la fe. No los adopto yo, los adopta el Padre. A través de Jesús nos hacemos parte de la familia de la fe. Entonces, cuando tú eres parte de la familia, tienes todos los derechos de la familia. Que dice que si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos, coherederos con Cristo, eres parte de la familia. Ahora tú tienes parte de los derechos de la familia. Tú estás aquí y el Señor tiene propósitos contigo porque te ha hecho parte de la familia. Entonces, yo ser parte de la familia, cuando tú eres parte de la familia te sientes en confianza. Cuando tú eres parte de la familia, tú sabes que papá y mamá están ahí para ti. Dios está ahí para ti. Tú no tienes por qué vivir solo. Tú no tienes por qué vivir en dolor. Tú no tienes por qué vivir en tristeza. Tú puedes pasar tristezas, tú puedes pasar dolor, pero no tienes que vivir ahí porque tú eres parte de la familia. El Señor está ahí, te abraza. Te consuela en medio de los tiempos de dificultad. Y finalmente dice que le dio gusto hacer eso con nosotros. Le dio gran gusto hacerlo. A mí me gusta cómo termina ese pasaje. Porque dice que Él, voy a leerlo nuevamente. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre del Señor Jesucristo, quien... Vamos a repasar lo que hemos dicho. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Que están dónde? En los lugares celestiales. Porque estamos como unidos a Cristo. ¿Desde cuándo? Incluso antes de Dios haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Porque Dios decidió de antemano hacernos ¿qué? Adoptarnos. Parte como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea que Dios hizo esto contigo y conmigo por amor. Le dio gusto hacerlo. Cuando Dios te extiende la mano y tú agarras su mano, hay placer en el corazón de Dios. Hay placer en el corazón de Dios. Dice Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño,
porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Porque Él quiso darnos la experiencia de vivir en su reino, la experiencia de vivir cerca de Él, la experiencia de vivir agarrados de Él. Así que, queridos hermanos, este es el fundamento para nosotros crecer. El fundamento para crecer es saber quiénes somos. El fundamento para yo desarrollarme es saber dónde están ancladas mis bases. Antes de yo hablar de dones, antes de yo hablar de cualquier cosa que tenga que hacer, antes de hablar de responsabilidades, antes de hablar de relaciones familiares, antes de hablar de armadura espiritual, todo eso lo va a hablar Pablo en Efesios. Todo eso lo vamos a discutir. Vamos a hablar de las responsabilidades de nosotros como parte de la iglesia. Vamos a hablar de las responsabilidades de nosotros en nuestras familias. Vamos a hablar de las responsabilidades de nosotros en el mundo. Vamos a hablar de las responsabilidades de nosotros espirituales. Pero antes de tocar cualquiera de esas cosas, lo más importante es que tú tengas el fundamento firme. ¿Quién tú eres? Tú eres parte de la familia de Dios, tú eres alguien santificado por Dios, tú eres alguien quien Dios ha pensado y Dios te ha escogido para vivir cerca de Él. Somos un pueblo elegido, somos un pueblo amado, somos un pueblo adoptado por Dios en Cristo. Y el crecimiento espiritual, mi hermano, no es que yo voy a ganar el favor de Dios, es vivir conforme a ese favor que Dios ha puesto y recibir eso que Dios ha pueto en mi vida. Es recibirlo. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que abrir los brazos y decirle, Señor, trabaja conmigo. Tú no tienes que esforzarte de hacer. No, tú le tienes que decir, Señor, yo estoy aquí. Haz lo que tú quieras conmigo. Entonces es vivir conforme a eso que ya hemos recibido. No es convertirnos en algo. Es dejarnos que Dios nos ame para que su amor nos transforme, para que su amor trabaje con nosotros. Cuando nosotros decimos que nos convertimos, es que nosotros nos convertimos en hijos de Él. Es que nos convertimos en parte de la familia. Es que nos hacemos nueva criatura en Cristo. Es que vivimos una nueva vida, mi hermano. No es que yo voy a hacer algo, es que voy a dejar que el favor de Dios se manifieste en mi vida. Voy a dejar de resistirme a eso que Dios me ha llamado. Voy a dejar de resistirme, porque tú puedes vivir resistiéndote toda la vida, o tú puedes, mi hermano, decir, ok, voy a dejar de luchar, 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 voy a dejar de luchar. Voy a dejar que Dios haga lo que Él quiera conmigo. Yo te voy a decir algo, mi hermano querido, y con esto termino. Si tú dejas de luchar y de resistirte, y tú dejas que el Señor trabaje contigo, tú y yo nos vamos a sentar en diciembre y vamos a ver todas las cosas que Dios va a haber hecho contigo. No es lo que yo vaya a hacer, es lo que Dios va a hacer conmigo si yo dejo de luchar, si yo dejo de resistirme, si yo digo, Señor, aquí estoy, soy tuyo, completamente tuyo, me rindo a ti, me rindo por completo a ti, dejo de luchar. Así que, mi hermano, vivamos conforme a lo que Dios ha destinado para nosotros. Quiero decirte 3 cosas para que culminemos. La primera, nuestra identidad va a dirigir nuestra actividad. Quiere decir que no pregunto qué debo hacer, pregunto quién soy. Mi crecimiento no es solitario porque Dios me ha puesto en una familia. Así que tú no tienes que vivir solo. Yo le he dicho muchas veces, es en la familia de la fe. Así que si Dios me ha separado para adoptarme como parte de la familia, tu crecimiento no es solitario, tu crecimiento es comunitario. Quiere decir que tú me ayudas a caminar y yo te ayudo a caminar también. Y tercera, la santidad, mi hermano, el ser santo es parte de lo que Dios hace conmigo. No es solamente mi deber de ser santo, es que Dios me separa y yo permito que Dios me una a Él. Quiere decir que es lo que Él ha elegido y ha decidido sobre mí y yo permito que eso pase. Así que yo te invito, mi hermano, a que durante este tiempo tú permitas que el Señor trabaje contigo. Yo te invito a que tú permitas que el Señor trabaje en tu corazón. Yo te invito a que tú permitas que el Señor toque tu vida. Te invito a que en este momento cierres tus ojos.